La construcción ecológica aprovecha los recursos naturales y ofrece muchas ventajas al usuario final. What about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing fears? En mi casa yo clasifico la basura. Por ejemplo, en la bolsa blanca se echan residuos como plástico, cartón, vidrios, en la bolsa negra se echan cáscara de plátano, de yuca, cáscara de huevo, residuos de comida y otros. Tratamiento y disposición final. Si no existe servicio de recolección, se debe llevar los residuos sólidos generados en la vivienda a un foso o hueco. Tapar muy bien los residuos sólidos depositados en el hueco con una capa de ceniza, cal y o tierra, por lo menos 20 centímetros de grosor. El foso o hueco debe tener una cubierta que evite que el agua de lluvia o los animales puedan entrar en él. El tratamiento de aguas jabonosas es económico y sencillo. Por medio de la tubería de desagüe, las aguas grises entran a un primer registro llamado trampa de grasas, donde se separan los aceites y los sólidos que se acumulan en las aguas. Las grasas, al ser más ligeras, flotan, y los sólidos, por ser más pesados, se sedimentan. El registro de la trampa de grasas debe ser impermeable y amplio para que las aguas no bajen a gran velocidad y tengan tiempo suficiente para hacer la separación física. Después de la trampa de grasas, las aguas pasan a una jardinera impermeable, que se rellena de tesontle, material ligero y de superficie porosa, donde se fijan las bacterias que se nutren de las impurezas de las aguas grises y de los residuos de jabones y detergentes. Sobre el tesontle se siembran plantas semiacuáticas que por medio de las raíces inyectan el oxígeno, optimizando la filtración. Un filtro jardinera se construye de la siguiente manera: excavar sobre unos 50 centímetros. Dentro del perímetro de la jardinera se levantan paredes con tabiques o bloques. Para conectar la trampa de grasas con el filtro jardinera se realiza una pequeña excavación. Para la unión se utilizan conexiones y un tubo de PVC de 2 pulgadas, cuidando respetar una pendiente mínima de un 2% para permitir que el agua fluya adecuadamente. En este caso se construyó un registro impermeable como depósito a la salida del filtro para almacenar las aguas ya tratadas y listas para reusarse. En proporción de la entrada de las aguas grises a la salida del filtro se recupera de un 50 a un 70%. Tienes que ser consciente en el uso de tus detergentes, de tus colorantes, de tus desinfectantes y de tus blanqueadores, porque entonces no tendríamos la vida en estas plantas si yo usara cloro en altas dosis.
no tendría ni flores ni plantas. Participa en la protección a la salud y al medio ambiente. Anímate a construir un filtro para aguas grises adecuado a tus necesidades. What about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing fears? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we've shed before? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shore? What have we done to the world? Look what we've done. What about all the peace that you pledged your only son? El agua de la lluvia es un preciado recurso que nos cae del cielo. A partir de ahora todos tenemos la oportunidad de disponer de agua gratuita con el sistema GRAF de recuperación y aprovechamiento de agua de la lluvia que aquí le presentamos. El agua se recoge en el tejado y se conduce por los canales y bajantes al tanque enterrado GRAF Garat. Aquí el agua de la lluvia pasa por el filtro Optimax Pro y se dirige sin turbulencias al fondo del tanque. El punto de captación del agua se sitúa unos centímetros bajo la superficie, donde siempre nos aseguramos obtener el agua de mejor calidad. Todo el equipo es controlado por el sistema de control Graf Aqua Silencio. Este, en caso de acabarse el agua del tanque, conmuta automáticamente la alimentación a agua de la red. Podemos utilizar el agua de la lluvia para todo aquello donde no se requiere agua potable. Podemos utilizar agua gratuita de alta calidad para la lavadora, para el inodoro, para la limpieza o para regar el jardín. Ahorre un 50% de agua potable y ayude a conservar el medio ambiente. La energía eólica. Un generador eólico tiene una envergadura de unos 30 a 80 metros de alto y de 15 a 40 metros de ancho. Las aspas tienen un largo de entre 10 y 40 metros, pudiendo girar entre 40 y 200 revoluciones por minuto. Se consiguen generar desde 100 a 3000 kilovatios de potencia. Las aspas se mueven por la presión que el viento ejerce sobre ellas, y gracias a la curvatura longitudinal que presenta su diseño. En su interior, la primera rueda acompaña el movimiento de las aspas, girando a la misma velocidad. A continuación, los engranajes multiplican la velocidad del eje, y obtenemos una velocidad mayor en la salida del último, que ya es una velocidad rentable para generar corriente en el rotor. Además, un generador eólico cuenta con una pequeña estación meteorológica, que mide la velocidad y la dirección del viento, orientando las aspas para que éste le dé de frente. Asimismo,
Cuando la velocidad supera el límite de riesgo para toda la estructura, se aplica un freno automáticamente para reducir o parar las aspas. El generador tiene una instalación de derivación a tierra de la posible descarga eléctrica de un rayo, ya que con su tamaño es un punto clave de descarga si la tormenta se encuentra sobre él. La corriente generada pasa por un transformador, donde se eleva la tensión para una pérdida menor durante el tendido eléctrico. Ya en la zona de uso se reduce para ser usada en una fábrica o en una comunidad de viviendas. Los sistemas de paneles solares funcionan capturando la energía del sol utilizando celdas fotovoltaicas. Las celdas convierten la energía solar en electricidad, haciendo una contribución muy importante de suministro de energía hacia su hogar o negocio. Los paneles fotovoltaicos no necesitan la luz solar directa para funcionar y producen electricidad hasta en los días más nublados. Ahora veamos el proceso paso a paso. La luz llega hacia los paneles solares y crea electricidad de corriente directa. La corriente directa fluye hacia un inversor que la convierte en corriente alterna. Este es el tipo de electricidad que se utiliza en casa. Desde el inversor, la electricidad pasa por un sistema de monitoreo y de allí al centro de carga de su residencia o negocio, donde se conecta a los aparatos electrónicos comunes. La energía solar alimenta su hogar o negocio de la misma manera en que lo hace la compañía de electricidad, excepto que es gratuita y se usa siempre antes de la de paga. En la noche, si no hay energía de los paneles para proveer electricidad, el suministro de energía generado por la compañía eléctrica sigue operando, haciendo que todo funcione normalmente. La energía solar térmica de baja temperatura es una forma de aprovechamiento energético en la que se capta energía solar radiante para transformarla en energía térmica que se distribuye a través de un fluido caloportador. El sistema de captación absorbe la radiación solar y la transfiere al fluido caloportador en forma de energía térmica. Existen colectores de muchos tipos, aunque los más populares son los planos convencionales. La clave de la captación de energía por el fluido caloportador es el efecto invernadero que provoca la cubierta, la cual es transparente a la radiación solar, pero opaca a la radiación infrarroja. Los captadores de tubos de vacío son populares especialmente en climas fríos, y el efecto invernadero se potencia gracias a la nula conductividad térmica del vacío provocado en el interior de los tubos.